Entonces ya nosotros tenemos la victoria en Cristo. Estamos en Cristo, estamos en victoria. El que no está en Cristo no está en victoria, está todavía perdido. Así que tiene que venir a esa luz. Bendito sea el Señor. Vamos a continuar, amados hermanos, donde nos quedamos allí, y vamos a seguir esa epístola de Primera de Corintios capítulo 1, y hoy entramos al verso 10. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10, y estaremos leyéndolo hasta el 17. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El mandato y la súplica por la unidad. Podemos ver que es un mandato, está pidiéndolo, bendito sea el Señor, pidiendo que haya unidad. ¿Me podría pasar el micrófono que está ahí, por favor? Gloria a Dios. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanás. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Un llamado solemne, ¿verdad? Un llamado, un mandato, una súplica, pudiéramos decir, ¿verdad? Os ruego, suplicando. Pablo comienza aquí y les dice: hermanos, yo les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está rogando? ¿Qué está diciéndole a los hermanos? Por eso el Salmo 133:1 dice: mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo debemos de estar? En armonía. ¿Y cómo estamos en armonía? Cuando estamos en Cristo, cuando estamos su palabra, cuando aceptamos su palabra como verdadera, entonces estamos en armonía los unos con los otros. Amén. Pero cuando nosotros, hermanos, tenemos pensamientos propios, cuando estamos pensando de una manera diferente a lo que la Escritura dice, no vamos a estar en un mismo sentir. No estaremos en un mismo sentir, porque estaremos pensando deseos propios, sueños, pensamientos o cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en Salmo 133:1: mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto muestra la importancia de la unidad desde el Antiguo Testamento. Podemos ver que el pueblo de Dios tiene que reunirse con un solo propósito, con un solo sentir. El propósito del cual usted y yo estamos aquí unidos no es mirarnos unos a otros, sino es glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese tiene que ser el sentir nuestro. Porque eso lo dice la palabra del Señor también, que en nuestras reuniones, nuestra comunión no es con nosotros, sino con el Padre y con su Hijo Jesucristo.
con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces dice la Escritura, les ruego en el nombre. ¿Qué significa cuando Él ruega en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Les estoy rogando, les estoy diciendo esto con la autoridad, con el poder de Cristo. En el nombre es el poder y la autoridad. ¿Sí o no? Amén. Hemos entendido esto, ¿verdad? Que cuando se dice, les ruego esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con la autoridad de Cristo les estoy diciendo esto, hermanos. No estoy tomando mi autoridad, estoy tomando la autoridad que Cristo delega, que Cristo me ha dado. No lo digo yo por pensamiento mío, sino que lo digo porque Cristo así lo ha mandado. Amén. Porque Cristo así lo ha ordenado. Bendito sea el Señor. Y es por eso, hermanos, que tenemos la importancia nosotros de escudriñar las Escrituras, de aprender lo que la Escritura dice para que nosotros no hagamos cosas diferentes. Dice Juan 17:21 de la siguiente manera. Juan 17:21 en adelante. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así como el Hijo y el Padre, como Jesucristo y el Padre son uno, Él quiere que el pueblo, su pueblo, sea uno en unidad. Unidos. Estamos en Cristo. Debemos de buscar siempre las cosas de arriba, como dice Pablo. Buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, sino las que están arriba en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. 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 La unidad de la iglesia es el reflejo, como estamos viendo aquí, es el reflejo, bendito sea el Señor, de la unidad que hay entre Cristo, entre el Padre, entre su Espíritu Santo. Amén. Hay una unidad ahí. Están unidos en un solo propósito. Están unidos en una misma mente. Y es por eso que Pablo está diciendo que nosotros también debemos de estar, y nos ruega, dice que debemos de estar en una misma mente y en un mismo parecer. Bendito sea el Señor. Debemos de estar de esta manera, hermanos. Unánimes. Miren lo que dice Romanos 12:16. Esos pasajes los hemos leído y los conocemos muy bien, pero a veces falta practicarlo. Por eso, hermanos, cuando usted le pregunten ¿de qué iglesia eres?, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Soy de la iglesia de quién? ¿De quién es la iglesia, hermano? Cristo. Soy de la iglesia de Cristo. Soy del pueblo escogido por gracia. Soy del pueblo lavado con la sangre de Cristo. Porque aquí ninguno de nosotros ha muerto por otro o ha pagado para que otro sea salvo. El que pagó por nosotros se llama Cristo. Amén. Aquí no valen rótulos. ¿Saben para qué funcionan los rótulos? Porque el gobierno los pide. Para hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Para andar honestamente, ¿sí o no? Para eso, la dirección es para qué? Para tener un lugar donde llegar, ¿verdad? Por eso siempre, cuando en la Escritura dice la iglesia que está ¿a dónde? En la casa, o que está en Corinto, o que está en la Odisea, la iglesia que está en la Odisea. Siempre hay un lugar físico donde la iglesia se va a reunir. No se va a reunir y va a decir, bueno, no sabemos dónde se reúnen. Siempre hay una dirección donde llegar. Pero eso no define la iglesia. La iglesia se define siempre con el grupo de personas que están unidas en una misma mente y en un mismo parecer. Les dije Romanos 12:16, ¿verdad? Okay, amén. Vamos a leerlo entonces. Vamos a darle lectura y dice de la siguiente manera. ¿Qué dice su Biblia y la mía? Unánimes entre vosotros. ¿Qué debe de haber nosotros cuando estamos unánimes? No altivos, sino asociándonos con los humildes,
no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Podemos ver claramente lo que la Escritura nos está enseñando. Unánimes entre vosotros. ¿Cuándo es que no hay unidad? Cuando hay altivez, cuando hay orgullo. Por eso debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Dice la palabra de Dios, ninguno se sienta más que el otro, ¿verdad? Sino que cada uno vea al otro como mayor a sí mismo, como más grande, como que sabe más que yo. Siempre debemos de ver así a las personas. ¿Por qué? Si alguno quiere saberlo todo, pues no sabe nada, dijo Pablo. Por eso estamos siempre dispuestos y abiertos a aprender. Estamos dispuestos y abiertos a aprender con humildad y con mansedumbre. Y ese tiene que ser el deseo en todos nosotros. En todos debemos de estar dispuestos a ser reprendidos, estar dispuestos a recibir consejos, porque entre más consejos, dice, más sabio lo vuelve. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, unánimes, dice, no altivos, sino asociándonos con los humildes. El llamado práctico es a tener un mismo sentir. Efesios 4:3 también nos llama a lo mismo. Efesios 4:3 nos dice de la siguiente manera: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Quién es que forma la unidad? Dice la Escritura, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo va a querer estar en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo parecer. Porque el Espíritu es el que hace estas cosas. Dice, solícitos en guardar la unidad que trae, ¿quién? El Espíritu. El Espíritu Santo trae ese deseo. ¿Cuál es el deseo? Glorificar ¿a quién? Dijo que Él le glorificaría, ¿verdad? Cuando venga el Consolador, Él me glorificará. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que Él les hará recordar las palabras. El Espíritu Santo hace recordar todo lo que Cristo dijo. Todo lo que Cristo nos enseñó, todo lo que Cristo nos hizo saber, el Espíritu Santo nos lo hace recordar. Por eso necesitamos tener el Espíritu Santo. Amén. Para que estemos en ese mismo sentir, para que estemos en esa misma mente, para que estemos en ese mismo parecer. Bendito sea el Señor. Y la unidad también requiere esfuerzo y requiere diligencia activa. Negarse a uno mismo. Para que haya unidad, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Ser pacientes los unos para que haya unidad. Si no somos pacientes los unos con los otros, no va a haber unidad. Va a haber pelea, va a haber contienda, va a haber de todo, hermanos, pero no va a estar la paz. No va a estar aquello que nos une. No va a estar aquello, como dijo Cristo, que en esto conocerán que son ustedes verdaderamente mis discípulos. Si tuvieran amor los unos por los otros. Entonces, hermanos, tenemos a Cristo. Debemos de amarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, ser pacientes unos con otros. ¿Quién produce la paciencia? Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley, hermanos. Entonces debemos de examinarnos a la luz de la palabra. ¿Está Cristo morando en mí? ¿Está el Espíritu Santo morando en mi vida? De esa manera podemos verlo. De esa manera podemos examinarlo nosotros también. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces debemos de estar solícitos, y esto requiere
Esfuerzo, diligencia, como dijo Pablo también en Romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia no tenemos que ser perezosos. Como dice también Filipenses 2:2. Filipenses 2:2 también nos da un buen consejo maravilloso. Gloria al Señor. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Porque el Espíritu Santo no hace sentir otras cosas a otro. El Espíritu Santo no hace sentir cosas diferentes. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, hermano, ¿nos va a guiar a toda verdad? Solo a algunos. A todos, hermanos. Entonces debemos de entender por eso lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces nos está diciendo: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aquí podemos ver que el apóstol repite esta misma carga a todas las iglesias también, que tienen que sentir esto. Amén. Estar en esta unidad. Bendito sea el Señor. Pero hay un peligro también y hay que tener mucho cuidado nosotros. Debemos de ser diligentes en estas cosas porque requiere diligencia. Requiere diligencia. A veces el corazón es tan malvado que quiere hacernos pensar cosas diferentes. Pero nosotros no podemos, y es por eso que nosotros decimos que no podemos dejarnos guiar por nuestro corazón o por nuestros sentimientos. Debemos de dejarnos guiar por la palabra, por el Espíritu y su palabra. Porque la palabra es espíritu y la palabra es verdad. Amén. Ella no se equivoca. Nuestros pensamientos pueden fallar, nuestros deseos pueden equivocarse, pero Dios no se equivoca, hermanos. Amén. Dios no se equivoca. Por eso nosotros debemos de confiar en lo que Dios ha dicho por medio de su bendita palabra. Y hay un peligro en las contiendas también. Peligros en estas contiendas de llegar a estas cosas como el sectarismo, como estamos. Vamos a ver aquí lo que está ocurriendo. Dice la Escritura: porque he sido informado. Pablo había sido informado acerca, dice, de vosotros, hermanos míos, que por los de Cloe, que hay entre vosotros, que había contiendas. Y esto es un peligro. Ciertamente, dice Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Entonces, aquí podemos ver lo que Proverbios nos está dando un consejo. Ciertamente, la soberbia concibe ¿qué? Contienda. La soberbia trae contienda. Cuando hay orgullo, ¿qué pasa? Cuando no hay sometimiento a la palabra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno no quiere someterse a la palabra? ¿Va a pelear, hermano? ¿Sí o no? Va a pelear, va a resistir, va a decir esto no es así, pero ¿por qué? ¿Con quién está resistiendo? ¿Con quién está peleando? Contra Dios, no es contra el hombre. Bendito sea el Señor. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Por eso debemos de estar llenos de la palabra. Que la palabra no solamente nos recuerde, sino que nos lleve a accionar, nos lleve a ponerla por obra, a ser obedientes a ella. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver claramente que cuando hay altivez, cuando hay orgullo, vienen estas cosas. Por eso nosotros debemos de ser humildes, manso y humilde como Cristo nos ha llamado a ser. Sean pues mansos y humildes, aprendan de mí, dijo, ¿verdad? A ser mansos y humildes de corazón, no de pensamiento, es decir, no, pues yo soy humilde, o pues no me gusta pelear con nadie, no. Hay que practicarlo conforme a lo que la palabra del Señor dice. Amén. Y Pablo continúa diciendo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y aquí podemos ver nosotros claramente. Nosotros no podemos levantar bandera y decir, bueno, yo me siento orgulloso de pertenecer a tal congregación. Yo me siento orgulloso. No. Si alguien le pregunta a usted, sea humilde y diga, por gracia soy salvo.
Cristo ha pagado por mis pecados. Amén. ¿Quién es tu pastor? Mi pastor es Cristo. Amén. Podemos ver claramente en las Escrituras que Pablo siempre dirigía al rebaño a seguir a uno. Aquí Pablo bien pudo decir, hey, qué bien que están peleando y que están abogando por mí, que me quieren seguir a mí, qué bueno. No, Pablo les dice, esto no es bueno. Amén. Pablo no ha muerto por ustedes. Pablo no ha hecho nada por ustedes. El que ha muerto y el que ha pagado por sus pecados se llama Cristo. Entonces nosotros debemos, hermanos, por eso debemos de entender lo que la Escritura dice, comprender cómo caminaron los hombres verdaderamente enviados por Dios y escogidos por Dios. ¿Cuál era el deseo de ellos? El deseo de ellos no es ser vistos por los hombres, no es ser halagados por los hombres, no ser tenidos como grandes hombres, no, siempre era un propósito, glorificar a aquel que había entregado su vida por usted y por mí. Darle la gloria y la honra a Él en todo. No solamente con palabras, sino con lo que hacían, ellos lo demostraban. Y aquí Pablo está demostrando eso. Pablo está demostrando eso, que él solamente es un siervo. Aquí ni Pablo ni dice, bueno, yo solamente soy el pastor de ustedes. No, siempre apunta y señala. Todos señalan a Cristo. Nosotros solamente somos colaboradores. Nosotros solamente, dice Pedro, somos ancianos, ¿verdad? Amén. Puestos aquí para apacentar la grey. Lo único, eso es lo único que somos. No somos nada, pero el pastor va a venir. Va a venir por su rebaño. Y cuando aparezca, dice, el príncipe de los pastores, de los que ha dejado él alimentando las ovejas, entonces recibirán, dice, la corona. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos de estar siempre completando ese gozo, ese deseo que había en estos hombres. Hombres de Dios, porque había humildad. Amén. No había orgullo, no había altivez. Y nosotros también debemos de sentir lo mismo. Vaya conmigo más adelantito ahí. Ahí donde estamos, en 1 Corintios capítulo 3. 3 y 4 voy a leer. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis, dice, como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Todo aquel, hermanos, que pone la mirada en las cosas que se ven, yo soy de la iglesia tal, yo soy de tal denominación, ahí se predica la verdad, yo soy de esto, yo soy del otro, hermano, ¿no es carnal todavía? Por eso si a usted le preguntan, ¿a qué iglesia perteneces? Solamente hay una iglesia. Ciertamente hay un grupo, ¿verdad? Por acá hay otro grupo por allá, porque podemos verlo en las Escrituras. Había un grupo en la casa de Estefanás, había otro grupo que se reunía acá, en la cueva acá, otro grupo en la Odisea, otro grupo en Corintio. Ciertamente hay muchos grupos, pero la iglesia es una sola. Y la iglesia es de Cristo. ¿El cuerpo de quién es, dice la palabra? Es de Cristo. Nosotros somos miembros los unos de los otros. Estamos en Cristo, somos de Cristo. Como me decía el hermano, ¿por qué hay algunas congregaciones que cuando usted ya no los visita, ya no le hablan? ¿Por qué? ¿Qué pasa eso? Es porque no tienen a Cristo, no han conocido el verdadero amor. El verdadero amor no hace distinción de estas cosas, hermano. Si estás en Cristo, si has sido lavado por la sangre de Cristo, eres mi hermano, no importa dónde vayas. Estás obedeciendo la palabra, eres mi hermano. Pero esto está ocurriendo hoy en día, sí está pasando hoy en día. ¿Por qué? La soberbia, el orgullo. Quieren que les diga, es el pastor tal, el reverendo tal, el apóstol tal. No, hermanos, siervos inútiles. ¿Cómo dijo Jesús que se llamaran a sí mismos? Aún haciendo lo que les mandé a hacer, les dijo, llámense a ustedes mismos. Siervos inútiles somos, porque no hemos hecho más, sino lo que se nos mandó
hacer. ¿O alguien ha sido más sabio que Cristo? Nadie. Nadie. Todo lo que dice la palabra que todos nosotros lo que tenemos lo hemos recibido. Entonces no somos sabios, somos inútiles. Todo se nos ha enseñado, todo se nos ha dado, todo se nos ha entregado. No es porque nosotros lo tengamos o seamos capaces, sino Él es que nos capacita. Amén. Él es Cristo Jesús. Por eso no debe de haber orgullo en nosotros de lo que hacemos, jactarnos de lo que hacemos, sino siempre con humildad. Lo hago por gracia y misericordia. Amén. Por gracia. Salvación por gracia. No merecía ser salvo, pero Cristo me salvó. Él me ha salvado por gracia. No porque yo lo merezca, sino por gracia. Bendito sea el Señor. Vamos a Gálatas. Vaya conmigo a Gálatas 5, 19 y 20. ¿Qué dice la Escritura ahí en su Biblia? Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Aquí está. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, herejías. Y sigue la lista, ¿verdad? Sigue la lista. Envidia, pleitos, celos, el celo. No, es que son mis ovejas y el pastor da su vida por las ovejas. Las ovejas son de Cristo. Si un hermano se quiere ir para otro lugar a escuchar la palabra de Dios, puede hacerlo. Aquí nadie es dueño de nadie. El que pagó por usted es Cristo. El que pagó por mí es Cristo también. Aquí ninguno está a la fuerza, ¿verdad? Todo voluntariamente porque hemos creído en su palabra. Amén. Y cada quien es libre. Si usted ve a un hermano que ha sido lavado con la sangre de Cristo, ya salúdelo y dígalo. Sigamos firmes en el Señor. Amén. Pero hay que hacer una cosa, José. Escudriña la palabra. Que lo que le estén predicando sea la palabra de Dios y no pensamientos o sueños. Ese es el consejo que debemos dar. Amén. Probar los espíritus, nos dice Juan, ¿verdad? Amén. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y entonces nosotros debemos de alertarlos. Si son hermanos nuestros, vamos a alertar al pueblo de Dios. Entonces aquí podemos ver claramente por qué sucede esto. Porque manifiestas son las obras de la carne: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y aquí coloca estas divisiones y los pleitos en la lista de las obras de la carne. Amén. ¿Sí ve? Está colocándolas en las obras de la carne. Y los que viven según la carne, dice la palabra, no pueden, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco no pueden hacerlo, porque no tienen a Cristo. Claramente lo dice el verso 9, después de decir todas estas cosas, en el verso 9, capítulo 8, Romanos 8, en el 9 lo dice claramente, que el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El que anda en estas cosas es porque no tiene al Espíritu de Cristo y no pertenece a Él. Por eso hay que tener mucho cuidado y examinémonos a nosotros mismos. Porque si nuestro corazón no nos reprende, mayor es Dios para que nos está hablando. Él sigue hablando a su pueblo. Amén. Él sigue hablando con sus escogidos. Él sigue hablando con aquellos que le escuchan, que le oyen, aquellos que dicen, sí, Señor, tiene razón. Santiago 3:16 nos dice, porque donde hay celos, contienda, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas el fruto del Espíritu es amor, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor. Esta obra es algo que destruye. Porque donde hay celos y contienda, dice, ahí hay perturbación y toda obra. No solamente está eso, sino que está toda obra. Todo lo perverso está allí.
Cuando hay deseos malvados en nosotros, hay todas estas cosas. Entonces nosotros debemos de ser cautelosos, debemos de escudriñar la palabra, debemos de siempre anhelar, desear tener una misma mente y un mismo parecer. El hermano quiere pelear, nosotros hay que ser, si tenemos el espíritu, mansedumbre, ¿verdad? De amor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía tampoco, sino de amor, dominio propio. Bendito sea el Señor. 13 al 16 dice: ¿acaso está dividido Cristo? La pregunta: ¿fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Les está preguntando que si ¿acaso, dice, está dividido Cristo? ¿Cristo está dividido? ¿Está por partes? ¿Está partido? No, Cristo está completo. Amén. Resucitó completamente, hermanos. Y si nosotros estamos en Él, pertenecemos a Él. Todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, todo aquel que ha nacido de nuevo, es propiedad de Cristo. ¿Cuál es el requisito para entrar al reino de los cielos? Nacer. El que no nace del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El requisito es nacer de nuevo. ¿Cómo se puede hacer estas cosas? Dijo aquel, aunque sabía toda la ley. Saber la palabra no salva a nadie. Creerla sí salva. Saberla cualquiera la puede saber, pero creerla no todos la creen. Porque no es de todos la fe, dijo Pablo, ¿verdad? Amén. No es de todos la fe. Escuchan pesadamente en sus oídos algunos. Y aquí podemos ver la supremacía de Cristo sobre los líderes humanos. La pregunta, Mateo 23, vamos a leer. Mateo 23, 8 al 10. Alguien que lo encuentre primero que yo, lo lee. Mateo 23, del 8 al 10. Dice la palabra de Dios así, Mateo 23, 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Gloria a Dios. ¿Quién es el importante aquí, hermanos? Cristo. ¿Quién es el importante? Jesús, ¿verdad? Él tiene que ser el importante en nuestra vida siempre. Amén. Siempre. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí. ¿Qué significa rabí? Maestro. Alguien que está enseñando. Por eso siempre cuando la gente me pregunta, me pregunta, ¿tú quién eres? Un siervo de Dios. ¿Eso es lo que soy? Yo no soy nadie. Los títulos quedan claros. Si alguien, digamos, allá me llama pastor, tampoco me enojo. Pero siempre les aclaro que hay un pastor. Cristo. El pastor que dio su vida Por las ovejas. por las ovejas. Yo solamente soy un siervo llamado por el pastor. Siervo llamado por el pastor. A apacentar la grey de Dios, ¿verdad? Amén. No por ganancias deshonestas, como dice Pedro, sino voluntariamente. Entonces, todo aquel orgulloso, aquel que se siente y usted tiene que obedecerme porque aquí yo soy el pastor. No, usted tiene que obedecer a Cristo, hermanos. Amén. Cristo es el pastor y al pastor se le obedece. ¿Es digno, sí o no? Amén. Es digno de ser obedecido. El pastor es Cristo. Y el mismo Cristo está hablando aquí. Aquí no está hablando otra persona. Cristo está diciendo.
Y hay otro pasaje, no me recuerdo muy bien, pero está en Lucas. Y aún dice, haciendo lo que hacéis, llámense a ustedes mismos, siervos inútiles somos. Y el mismo Cristo les está diciendo eso a ellos. Amén. Y aquí dice en el 11, el que es mayor de vosotros, ¿qué tiene que hacer? Sirva a los demás, ayude a los demás, levante a los demás. Entonces, pero no lo haga para ser visto, no lo haga para imponerse a ellos, no lo haga para que ellos le den dinero, no, hágalo porque usted es mayor, pero no aquí, en el reino de los cielos. Amén. Allá arriba. Porque hay galardones, sí. Amén. Hay más galardones. Hay galardón de aquí, galardón de allá. Hay galardones. Entonces, no está hablando de aquí en la tierra, sino está hablando cuando usted se presente allá. Galardón. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Señor, solamente trataba de hacer lo que me pedías, porque no podía hacerlo. Se me era difícil, pero yo, Señor, como la palabra me decía, en lo que requiere diligencia no perezoso, yo lo hacía de esa manera, porque mi carne me arrastraba, pero yo creía en tu palabra. Amén. Yo creía que tu palabra es verdad. Bendito sea el Señor. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Ni se ha llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y aquí Jesús prohíbe la exaltación de líderes. No querráis, no anhelen, no busquen eso, no deseen eso. Por eso digo, si alguien le dice, está bien, pero usted no le está diciendo que usted es eso. No está buscándolo. Porque ciertamente me llaman, pastor, mire, Dios le bendiga. Sí, pero recordemos siempre que hay un pastor. Solamente somos siervos. Y todo aquel que tiene esa altivez y ese orgullo, hermano, me he topado con personas que ya no me vuelven a hablar mejor. Ya no me vuelven a hablar porque les hablo lo que dice la palabra. Siervos inútiles somos. ¿Qué hace un siervo inútil en las manos de un Dios poderoso? Hace cosas buenas o malas. Cosas buenas porque Dios lo usa. No es porque Él sea el grande, es porque está en las manos de un Dios grande y poderoso. Por eso dice la Escritura que al humilde Dios lo ve de cerca y al altivo Dios lo ve de lejos. Bendito sea el Señor. Entonces aquí Jesucristo está prohibiendo la exaltación propia o sentirse más que los demás. Y Pablo también lo menciona en Filipenses, ¿verdad? Amén. Sino cada uno como superiores a sí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación, hermanos. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Aquí refuerza la pregunta del verso 13. ¿Por qué? Dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? No, en ningún otro hay salvación. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Le dice, y aquí 4:12 dice, porque en ningún otro. Pablo no fue crucificado, Cefas tampoco. Y aunque lo fueran, no cumplían los requisitos, los requerimientos del Padre Celestial. Un cordero sin mancha, sin contaminación y sin pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Romanos 6:3, cuando les dice, fuiste bautizados en el nombre de Pablo, ahí la respuesta está, ¿a dónde? Romanos 6:3 está la respuesta. ¿O ignoráis, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí está la respuesta. Pablo hace la pregunta y Romanos 6:3
nos da la respuesta. Qué maravillosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Cómo se interpreta a sí misma, ¿verdad? Cómo no necesita interpretaciones humanas, ¿verdad? ¿Acaso Pablo fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y el mismo Pablo ya había dicho esto: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí aclara el verdadero sentido del bautismo. Nos une a Cristo, no a los hombres. Unidos a Cristo por el bautismo, dice también, ¿verdad? Amén. En Colosenses. Colosenses, ya pasamos esa epístola. Unidos a Cristo por el bautismo. Estamos unidos a aquel que ha entregado su vida para rescatar a estos pecadores. Bendito sea el Señor. Doy gracias a Dios, dice Pablo, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, porque estuvieran ustedes más. Si su corazón se hubiera sentido más que me pertenecían ustedes a mí. Pero gracias a Dios que a los que bauticé no están diciendo esto. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, dice. Sí. Gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino hace mención de esto. ¿Por qué? Porque esto no estaban diciendo: hey, Pablo me bautizó, hey, aquel me bautizó. No, ellos estaban viendo a Cristo. Ellos estaban viendo a Cristo, no estaban viendo quién era el mensajero, quién era el enviado, a quién Dios había utilizado para traernos al camino, ¿verdad? Ellos estaban viendo a Cristo, y ese es el deseo, y ese tiene que ser el anhelo nuestro, traer las personas a Cristo, no para que nos miren a nosotros, sino que miren a Cristo siempre. Amén. No que miren a aquel que va por ellos, aquel que los lleva aquí, que los lleva acá, que los ayuda aquí. No, miren a Cristo. Lo hago, todo lo que hago lo hago porque Cristo vive en mí, porque Cristo está en mí. Amén. Todo lo que yo hago, lo hago por la gracia de Dios. Y eso es lo que dice Pablo más adelante también. No trabajo yo, sino que la gracia de Dios trabaja conmigo. Me hace trabajar, me hace hacer estas cosas, me hace ser diligente, me hace ayudar a los hermanos, me hace ir a traer a los hermanos, todo es por la gracia de Dios, no es porque yo sea bueno. Todo es la gracia de Dios. La gracia de nuestro Dios Todopoderoso. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo estamos unidos a Él. Doy gracias a Dios, dice, Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera bautizado a alguno de ellos? Yo fui bautizado en el nombre de Pablo, hubieran dicho. Por eso todos los que han sido bautizados siempre debemos de recordar que el paso que hemos hecho, lo hemos hecho porque Cristo ha llegado a nuestras vidas. Amén. Cristo ha llegado a nuestros corazones. Cristo ha puesto el sentir de bajar a las aguas también. Porque el bautismo que habla Romanos no está hablando de agua. El agua solamente simboliza lo que ya Cristo hace en el corazón de nosotros. Amén. Así como Cristo murió, dice, ¿qué significa sumergirse? Morir también. Es solamente un símbolo. Lo que se hace es solamente un símbolo. Es una foto revelada de lo que ya se ha tomado, de lo que ya ha llegado al corazón. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé, y hace otra mención, a la familia de Estefanás. De los demás, dice, no sé si he bautizado a alguno. La verdad no sé, pero aquí les dejo claro, yo, por mí, no han sido bautizados. Todos los que están diciendo, yo soy de Pablo, todos esos, ninguno he bautizado yo. Que les quede bien claro, ¿para qué? Y por eso les hago
¿Cómo se sintieron esas personas, hermano, cuando les dijo estas palabras? Se hubieran enojado, hermano. Y así pasa cuando usted va a decir, ¿a qué iglesia pertenece? Yo pertenezco por gracia y misericordia a la iglesia de Cristo. ¿Y a dónde está esa iglesia? Bueno, soy miembro del cuerpo de Cristo. Oh, usted me está hablando de dónde nos reunimos como hermanos, como iglesia. Oh, nos reunimos en tal lugar. La dirección es tal y tal. El nombre del local es tal y tal. Ahí se reúne la iglesia. Pero somos de Cristo nosotros. Porque Amén. Cristo ha pagado por nuestros pecados. Hay que saber responder. ¿Se va a enojar la gente? Estas personas se van a enojar. Estos se enojaron cuando Pablo los confronta de esta manera. Toda corrección cae bien al instante, hermano. Va que a veces se siente confrontativa, ¿verdad? Este es bien chocante. Pablo era chocante también. Pero hablaba verdad. No halagaba. Hablaba lo que es verdad. Todo lo justo, todo lo puro le gustaba hablar a él. Imagínense que Pablo mira a Pedro haciendo cosas que no convienen y se hubiera quedado calladito. Pablo no se queda callado cuando mira a Pablo judaizando y le dice, tú que mandas a hacer esto y tú haces estas cosas, ¿qué está pasando contigo? Pero gracias a Dios que Pedro tiene el Espíritu Santo también y él reconoce que está mal lo que está haciendo. ¿Qué hace él entonces? Acepta, tiene razón. Sí, está mal. Eso pasa. Si no, ¿qué hubiera habido en ellos entonces? Pelea, ¿verdad? Divisiones, ¿verdad? Pero no hubieron divisiones porque el Espíritu Santo estaba en los dos. Amén. Y es por eso que dice la palabra, Jesús dijo que si alguno no tiene el Espíritu, pídaselo a Dios. Pídaselo, hay que pedirlo si no lo tenemos. Porque cada uno siente el deseo que hay en nosotros. ¿Qué nos arrastra? Después dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Sí ve? No hay que querer convencer a la gente con argumentos humanos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Esa es la única palabra que puede transformar vida y que puede transformar corazones. Y por eso Pablo dice en 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. El Evangelio puro, sin adornos humanos, tiene el poder de transformar corazones duros. Amén. Gloria a Dios. Aquí no estamos para agradar a nadie. Estamos para escuchar la verdad. Y conoceréis la verdad. La única verdad que nos hace libres. Nos confronta, sí nos confronta. Pablo está confrontando a estas personas allí. ¿Cómo se están sintiendo? Ay, es que pero si estás predicando. Pero yo no salvo. El que salva es Cristo, porque en ningún otro hay salvación. Amén. Ah, no, yo hago esto porque el pastor me lo manda. No, hermano, háganlo porque Cristo pagó por sus pecados. Es que en esa congregación el pastor exige que las mujeres vistan así. No. Aquí nadie exige, todo se hace por amor. Le amamos porque Él nos amó primero. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, dice la palabra. Por eso debemos de entender las escrituras. Hagámoslo con amor para Dios y no para los hombres, porque de Dios obtendréis la recompensa. Amén, bendito Jesús, aleluya. Primera, ahí mismo, 1 al 4. 2, 1 al 4. Primera de Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor.
Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Que cuando prediquemos, nuestra vida testifique lo que Cristo ha hecho con nosotros. Ese es el poder de Dios. Usted puede decir con su testimonio, como Pablo testificaba de lo que Jesús había hecho en su vida. Era esto, fariseo. Yo era tan arrogante que yo me creía más, aventajaba a todos, dice, ¿verdad? Mis contemporáneos, ¿verdad? Amén. Pero ahora todo eso, ¿cómo lo tenía? Por basura. No sirve. No sirve eso que yo pensaba que sabía. Yo me creía sabio más que los demás. Pero aquí dice que él procuró no saber nada de ninguna persona. Y eso es bonito. Cuando uno predica y no sabe nada de ninguno. ¿Sabe por qué? Porque cada palabra que está escuchando el oyente dice: pero este no conoce mi vida. Este no sabe lo que yo hago. Y Dios me está hablando. Eso es bonito, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Procuré no saber nada de ninguno de ustedes. Me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién. A Jesucristo. Saber que Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados. Y todo lo que yo predique, lo que yo haya predicado, ustedes sepan que no lo prediqué porque yo conozco sus vidas, sino porque Dios está hablando con ustedes. Amén, gloria a Dios. Dios está hablando con ustedes. Bendito sea el Señor. Aquí Pablo está explicando. Él se enfoca siempre en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque él quiere saber solamente de Cristo, dice. Quiero saber de Cristo. Vamos a leer un versículo, Gálatas 6:14. Gloria a Dios. 6:14 Gálatas nos dice de la siguiente manera: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí el gloriarme. Lejos. Aunque predique la cruz de Cristo, pero que no me gloríe tampoco. Aunque la gente se convierta y que no piense que yo soy el que convence. Aunque la gente reciba milagros y que no piense que yo soy el que sano. El que sana es Dios siempre. Lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de Cristo, sino en lo que Cristo ha hecho por nosotros, en lo que Cristo hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. El único motivo de orgullo para nosotros, para el predicador o para todos nosotros, debe de ser siempre lo que Cristo ha hecho por nosotros. Debemos de sentirnos orgullosos porque Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo entregó su vida para lavarnos, para limpiarnos y para darnos vida nueva. Debemos de sentirnos orgullosos, pero que no con el orgullo de excluir a las personas, sino de perseverar en lo que hemos recibido, de continuar en lo que Dios ha hecho en nosotros. Continuar, porque el que ha comenzado la obra en nosotros, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Si Cristo ha comenzado la obra en nosotros, vamos a continuar apartándonos de todo pecado y viendo siempre a Cristo como el grande, como el poderoso, como el pastor que dio su vida por las ovejas. No vamos a tener en alto a un hombre, porque somos solamente colaboradores de Dios, siervos de Dios. Así que este ha sido el mensaje. Que el Señor le bendiga. Amén.